Hola chiques, ¿cómo están? Quinto décima, política y ciudadanía. Espero que muy bien, espero que se estén cuidando y espero que se estén abrigando, porque se viene el frío nomás. Bueno, sí, hoy sábado. eh, Mi intención era hacer esta clase el jueves o ayer viernes, pero tuve algunas complicaciones y bueno, decidí hacerla hoy sábado. De igual manera, ustedes saben que la van a ver cuando ustedes quieran, no la tienen por qué ver hoy, ¿sí? No es que le estoy dando la clase hoy. La estoy publicando hoy por una comodidad mía. La pueden ver el martes, el lunes, mañana, cuando quieran. Sí, de día, de noche, a la tarde, da lo mismo. Bien, ¿por qué quiero dar esta clase? Porque no me quiero atrasar en la planificación, ¿sí? De hecho, seguramente dentro de un par de días también van a tener otro video que va a ser la clase especial sobre el 25 de mayo. Y después ya vamos a arrancar con una unidad temática nueva, que va a ser la dictadura militar en Argentina. Con esta clase damos por término a la mini unidad que tuvimos denominada luchas sociales. En lo que respecta a luchas sociales, vimos en primer término la figura de Eva Duarte como la lucha social que se dio a partir de, del sistema democrático mismo, ¿no? O sea, como primera dama y como personaje social, ¿no? Ella logró que se dictaran varias leyes y varios derechos para las niñas, los ancianos y los trabajadores, ¿sí? Después de la segunda clase estudiamos a Agustín Tosco, en donde también dentro de lo que es el sistema democrático pudimos comprobar los resultados de las luchas sindicales, ¿sí? A partir de la figura de este personaje, de Agustín Tosco, y también de la lucha contra la opresión de las dictaduras entre las décadas del 60 principalmente y la década del 70, principio de la década del 70. ¿Sí? Acá Agustín Tosco ya, y el sindicalismo implica una cuestión más corporal, ¿no? Hay que poner el cuerpo, hay que salir a manifestarse en la calle, hay que aguantarse la represión de la policía, hay que aguantarse los disparos y hay que llorar a los muertos, a las muertas. ¿Sí? Ya es una lucha en donde ya el cuerpo está más expuesto. Y por último, hoy vamos a ver la figura de este señor, este hombre. Así como lo ven ahí, muchos no lo van a reconocer, porque en realidad, me corro un cachito, en realidad ven que tiene un papel y que pareciera que se está dirigiendo, está dando un discurso, ¿no? Bueno, en realidad el discurso lo está dando entre la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Este señor es Ernesto Che Guevara. ¿Vieron el de las remeras? Bueno, este señor es Ernesto Che Guevara. Bien. ¿Por qué vengo a hablar de Ernesto Che Guevara a un aula? Bueno, primeramente vengo diciendo, ¿no? Vimos la lucha social de Evita a través del poder de la ley, la lucha social de Tosco a partir de la organización sindical de los trabajadores, y ahora con la figura de Che Guevara vamos a poner el cuerpo en extremo y vamos a hablar de la lucha social a través de la lucha armada. ¿La lucha armada qué implica? Cuando el pueblo toma las armas y enfrenta directamente al poder. ¿Sí? Eso es lo que sucedió en este caso con Che Guevara. Es una figura importantísima del siglo XX. Creó un montón de influencias en muchos sectores de la sociedad, Che Guevara. Por eso también es una figura polémica para algunos. Hay quienes le aman, hay quienes le odian. Hay quienes que dicen que fue un héroe y hay quienes que dicen que fue un terrorista.
Yo debería venir al aula y plantear lo siguiente, ¿no? Bueno, analicemos la figura del Che Guevara de manera objetiva, ¿no? Así como aséptica, una figura de que, bueno, sí, hizo estas cosas bien, hizo estas cosas mal. Pero no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Porque, y un poco el video que les compartí, ¿no? El video de este programa TBR, no sé si lo recuerdan algunos, que trata la figura del Che Guevara de otra manera, ¿no? De una manera casi humorística, pero también trae. A mí me gustaba ese programa porque hacía eso siempre, ¿no? Traía cuestiones eh, relevantes y las trataba, por un lado desde el humor y por otro lado desde la profundidad del pensamiento. Y yo cuando decidí hacer esta clase, ya la hago, ya la hice en otros cursos, ¿no? Siempre salió de maneras distintas. Y hoy en día me toca hacerla virtual, lo que me hace un poco monologar y no tener del otro lado la reacción de ustedes frente a lo que yo diga, ¿no? Eso es lo difícil. Y digo, ¿cómo vamos a hablar del Che Guevara? ¿De manera objetiva? Como si fuera un personaje así frío. ¿O vamos a hablar del verdadero Che Guevara? De quién fue en realidad, y no lo que nos muestran las remeras, los medios de comunicación y los periodistas de turno, o los opinólogos de turno. Porque tenemos que decirlo esto también. Nadie lo dice, nadie lo cuenta, nadie lo sabe. Ernesto Guevara era médico. Era un argentino de Rosario, estudió medicina, se recibió de médico, trabajó de médico. Ernesto Guevara era de clase media alta. Ustedes van a ver que ahí hay un señor en el video, que está en un programa con Pergolini, y él dice que Ernesto Guevara fue el más doloroso ejemplo de traición a su clase. Ernesto Guevara, antes de ingresar en su lucha guerrillera, fue un guerrillero Ernesto Guevara, recorrió toda América Latina en moto, estuvo ayudando durante meses en un leprosario en Perú. Ustedes no tienen ni idea de lo que es un leprosario. Leprosario es un lugar, eran lugares donde se internaban a los enfermos y enfermas de lepra. La lepra era una enfermedad degenerativa que se te iba cayendo la piel del cuerpo. Era sumamente infectosa. O sea, era una persona que tenía una visión social muy particular, muy profunda. Ernesto Guevara fue escritor, escribió libros sobre política, sobre economía. Tiene un diario que es sumamente interesante, que se llama El Diario del Che en Bolivia, donde cuenta sus últimos días de vida en la experiencia boliviana, que ya vamos a ir analizándolo un poco. Pero ¿qué hizo Ernesto Che Guevara, no? Una persona bien formada, con sensibilidad social, con visión social. Ernesto Guevara, en algún momento, estando en México, conoce a Fidel Castro, que era un refugiado cubano, y deciden, entre muchas otras personas más, agruparse bajo una guerrilla. ¿Por qué? Porque en esa época, en Cuba, estamos hablando de Cuba de las primeras décadas, la primera mitad del siglo pasado, ¿sí? Del siglo XX, Cuba era prácticamente una colonia económica de los Estados Unidos. Si ustedes agarran una enciclopedia, por ejemplo, y se ponen a ver las banderas de América, fíjense la bandera de los Estados Unidos y fíjense la bandera de Cuba y la de Puerto Rico. Bueno, no son iguales, pero tienen los mismos colores y más o menos un diseño similar. ¿Sí? Cuba hoy en día es un estado independiente. Puerto Rico sigue siendo un estado de Estados Unidos. Ustedes van a decir, no, no es un estado de Estados Unidos. Sí, bueno, no es un estado. Es un estado asociado. No es independiente Puerto Rico.
al día de hoy, Estados Unidos tiene una colonia en el Caribe. ¿Por qué era económicamente dependiente de Estados Unidos Cuba? Porque los Estados Unidos lo que hacían en Cuba era explotaban la caña de azúcar, el café, el tabaco, y los tenían subyugados colonialmente. O sea, si pensamos a Cuba de esas épocas, deberíamos pensar algo similar a lo que es Haití hoy en día. No sé si tienen idea ustedes de lo que es Haití, pero es uno de los países más pobres del mundo. ¿Se entiende? Entonces, frente a esa desigualdad social, frente a ese dominio, frente a esa pobreza extrema, estos hombres, Fidel Castro, Che Guevara, ya lo digo, argentino, en México, lo conoce, deciden agruparse en una guerrilla y comienzan a hacer la guerra de guerrillas. ¿Qué quiere decir guerra de guerrillas? No es lo mismo una guerra entre dos ejércitos, ¿sí? Ejércitos oficiales de dos estados, que un grupo guerrillero contra un ejército. Primera descripción, porque el grupo guerrillero es minoritario respecto al ejército. ¿Sí? Son muchos menos. Por eso, la segunda descripción, la guerra de guerrillas implica tácticas de escaramuzas, de esconderse, de hacer ataques sorpresa, ¿sí? No es una guerra directa. Al ser menos, tienen que hacer más tácticamente, ¿sí? Entonces, estos muchachos se escondieron en unas sierras, la Sierra Maestra en Cuba, y desde ahí realizaban ataques hacia las posiciones del ejército cubano en ese momento. En ese momento en Cuba había un dictador puesto por los Estados Unidos, Fulgencio Batista, que bueno, que este grupo, que de alguna manera lideraba Ernesto Che Guevara, logró vencer y el 1 de enero de 1959 toman el poder de La Habana, de la capital de Cuba, el dictador Batista y su séquito de políticos huyen ¿a dónde? A Estados Unidos, y Cuba se convierte, por entonces, en la primera nación socialista de América Latina. Cuando digo primera nación socialista, quiero decir que esta gente, en lo económico, en lo social y en lo político, aplicaron la doctrina marxista. ¿Sí? Lo estudiamos con la clase del 1 de mayo. ¿Se acuerdan? Entonces implicó un cambio profundo en la sociedad cubana. ¿Sí? Se modificaron conceptos como la propiedad privada de los medios de producción, las fábricas pasaron a ser del Estado, ¿sí? La colectivización de los medios, los recursos. Ustedes tengan en cuenta que Cuba es una isla. Hay recursos que no tienen. Un recurso que, por ejemplo, hoy en día falta es el combustible, el petróleo. ¿Sí? Entonces, con lo poco que había, trataron de construir un país, convertir una colonia en un país. Hace más de 70 años que Cuba, no, perdón, más de 60, 70 años, que Cuba está bloqueada económicamente por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es políticamente contrario a la política capitalista de los Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? No me interesa mucho hablar de Cuba. Estamos analizando la política desde nuestro país, pero para poder analizar la política en nuestro país tenemos que analizar también la política internacional. Y sobre todo, hablar de una materia como política y ciudadanía y no hablar de Ernesto Che Guevara sería un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque Ernesto Che Guevara significó, más allá de la Revolución Cubana, ya lo digo, influencia para
muchos jóvenes, porque fue un tipo que en realidad no estaba buscando para sí el poder. Y acá es donde me salgo de ese Che Guevara descafeinado de que todos hablan, ¿no? Sí, el Che Guevara, el revolucionario, qué sé yo. No fue un tipo que buscó el poder, porque al resto Che Guevara le ofrecieron el Ministerio de Industria en Cuba y después fue presidente del Banco Central de Cuba. Y sin embargo dejó todo eso y se fue a seguir peleando con su guerrilla en África. Al Congo se fue a pelear. Y esas huellas, si bien no tuvo éxito en Congo, en la zona sur-occidental de África, no diría sur, centro-occidental, en el centro-occidental. Si bien no tuvo el éxito en África, dejó sentado ciertos conceptos y ciertas formas para que otros lo llevaran a cabo. ¿Sí? Al día de hoy existen guerrillas en África peleando bajo la figura de lo que fue el Che Guevara, ¿no? De cómo lo hizo el Che Guevara. El Che Guevara, después de estar en África, se fue a tratar de hacer la revolución en Bolivia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos conjeturan que la idea era, su idea era hacer la revolución en Bolivia para después, a través de Bolivia, ingresar a Argentina y lograr hacer la revolución en nuestro país, en su país, ¿no? Yo me gustaría tratar ahora algunas de las que me acuerde, ¿no? Porque algunas cosas que siempre se escuchan sobre Guevara, que algunas las dicen en el video, ¿no? Siempre que se habla del Che Guevara, o siempre que yo hablo del Che Guevara, no solamente en una clase, ¿no? Sino con cualquier persona, lo primero que salta es como un, ¿cómo se dice este? Como algo que es muy común, que es, sí, pero Ernesto, el Che Guevara fusilaba gente, ¿no? Bien. Y ahí Aliberti, que es el que habla del Che Guevara en el video, lo dice, pero a ver, señores, estaba haciendo una revolución armada el tipo, no estaba jugando a los autitos. Y ustedes me van a decir, sí, bueno, pero Tosco también consiguió derechos sin fusilar a gente. Sí, Evita también consiguió derechos sin fusilar a gente. Sí. Por eso digo, son diferentes maneras de hacer las cosas. ¿Sí? Son diferentes formas. Por eso cuando decimos la violencia ¿es mala la violencia? En principio tenemos que decir que sí, que la violencia es mala, que no podemos aceptar la violencia. Yo tengo una frase que siempre escribo en los coles, que pongo, el humor mata la violencia. Y por eso este tipo de cosas está buena tratarlas con humor. Pero digo, no debemos aceptar la violencia individual. O sea, la violencia individual está mal en todos los aspectos de la vida. Pero esto no es un tipo de violencia individual, esto es violencia colectiva, es la violencia del pueblo oprimido contra el opresor. ¿Sí? Lo dice muy bien también este señor Pacho O'Donnell, que le dice que su concepción política, Ernesto Che Guevara, entendía que el opresor era profundamente violento, no por fusilar solamente o por matar con un arma, sino por matar de hambre a la gente, ¿se entiende? Matar de hambre, matar de frío, desproteger al pueblo, perseguirlo al pueblo.
torturarlo, asesinarlo. Entonces, frente a eso, esa es la respuesta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de montoneros? Bueno, los montoneros de alguna manera toman esa misma forma de hacer política, la política llevada al extremo, la política revolucionaria. ¿Por qué? Porque puede ser que al trabajador le reduzcan la jornada de trabajo con una ley. Pero es más complicado ya cuando se está hablando de que hay que tomar la propiedad de los medios de producción. ¿Quién va a entregar su fábrica gratuitamente? ¿Sí? ¿Se va a defender? Y no estoy hablando de un señor. Estoy hablando de grupos empresarios con capitales internacionales, ¿sí? Que van a ser defendidos por ejércitos de ese país. ¿Se entiende? Y van a venir y van a tirar tiros. Entonces, es fuego contra fuego, ¿se entiende? Yo no estoy justificando la violencia, pero yo digo que hay cosas que por otro medio no se pueden conseguir. Estoy hablando de violencia colectiva, que no se me malinterprete. No estoy hablando de violencia individual. La violencia individual es nefasta. No se tiene que aceptar en ninguna forma. Esto es un grupo de gente decidida a buscar un objetivo social. ¿Sí? Podemos estar a favor o podemos estar en contra. O podemos no opinar. Pero lo que quiero destacar, por último, y creo que es lo que nos tenemos que llevar, más allá de estas descabelladas opiniones sobre un Che Guevara terrorista, fusilador, asesino, le dicen algunos. Lo que creo que ahí también en el video Fidel Castro habla sobre cómo queremos que sean los hombres y las mujeres del mañana, ¿no? Inspirados en el espíritu del Che. ¿Por qué? ¿Qué es el espíritu del Che? ¿Qué está diciendo Fidel Castro, ese señor de barba, así? ¿Qué está diciendo? Está diciendo básicamente que queremos hombres y mujeres que luchen por sus ideales, que pongan cuerpo y alma por sus ideales, por las causas justas, y que luchen contra la injusticia, sea como sea, de la manera que sea, que se luche contra la injusticia, que busquemos un mundo más igualitario, ¿sí? Que soñemos con ese mundo igualitario y que nos creamos capaces de alcanzarlo. Al final de cuentas, en el video, cuando los entrevistadores hablan con el invitado, ese es un muchacho español que se llama Ismael Serrano, un cantante, también que tiene ideas marxistas, este cantante, dice, hay que perseguir la utopía. ¿Qué es la utopía? Utopos, lo que no es. La utopía es lo que no es, lo que no existe ni existirá jamás. Entonces, en el mundo de hoy, un mundo tan acelerado, un mundo tan inmediato, un mundo en donde uno tiene que lograr las cosas de un momento a otro, en un mundo donde todo, lo único que vale son las recompensas, el dinero, el éxito, ¿cómo nos vamos a poner a pensar en una utopía? En un mundo en donde todos somos iguales, en donde somos solidarios, en donde nos importa lo que le está pasando al otro, ¿sí? En donde todos podemos tener un plato de comida, ser curados cuando nos enfermamos, ser educados. ¿Cómo nos vamos a preocupar por eso si no lo vemos como imposible? Pero bueno, lo dice Ismael Serrano, para eso sirve la utopía, para seguir caminando, para no quedarse quieto o quieta o quiete, ¿sí? Eso yo creo que es lo más rescatable de la figura de Guevara. Una persona que luchó por sus ideales
y que nunca pensó que nada era imposible, que cuando logró lo imposible fue por más imposible, y que dejó la vida en eso, y que la dejó joven la vida. Lo fusilaron, lo capturaron en Bolivia y lo fusilaron. El ejército boliviano, bajo las órdenes de la CIA, la agencia de los Estados Unidos. ¿Qué más que destruir los ideales de una persona matándola? ¿No? Eso es lo que creyeron. No pudieron. ¿Cómo lo pretendieron destruir? Convirtiéndolo en un ícono, metiéndolo en remeras, haciéndole canciones, hablando del Che Guevara descafeinado, como dice en el video, un Che Guevara que no tenía ideas, que era un loquito, un soñador. No, no era ningún loquito ni ningún soñador. Este tipo era un pensador político y económico. Este tipo era un médico. Y este tipo era un valiente que agarró un fusil para defender sus ideas, porque sabía que sus ideas iban a ser aplastadas, si no. Lo último que quiero decir sobre esta clase, dando por terminada la unidad de luchas sociales, es otra cosa que me parece que nos tenemos que llevar de Guevara, más allá del estudio, ¿no? de su historia. Hay un discurso que le está dando ahí en el video, que se pone medio jocoso, se ríe, ¿no? Que dice, nosotros, los estudiantes, los jóvenes, dice, nosotros tenemos el deber de estudiar. Y no tenemos excusa, ni que me duelen los ojos, que no me entra en la cabeza, ni nada. Tenemos el deber de estudiar. Y después en otro discurso lo vuelve a repetir. La importancia que se le da, que le daba al estudio, ¿no? Porque en definitiva, el conocimiento, chiques, termina siendo una forma de libertad también. Está la libertad física, ¿sí? La libertad social de poder desarrollarse uno o una en la comunidad, la libertad económica, pero también está la libertad individual de uno, de una y de une, el crecimiento, el conocimiento nos hace libres y nos hace ir más allá del sentido común, lo que hablábamos el otro día un poco, ir un poco más allá del sentido común y decir, esto no tiene que ser así, yo lo pienso de otra manera, yo tengo mi propia opinión y yo la voy a defender, yo tengo mis sueños y los voy a defender y nadie me va a pasar por arriba. Aunque sea chiquitito así y se me venga el imperio encima. Cuando uno tiene convicciones, esas convicciones no mueren nunca. Porque van a ser tomadas por otros, por otras y por otros, si son válidas, si son justas, si son solidarias y si son humanas. Por eso, estudiemos siempre, seamos mejores hombres y mejores mujeres. ¿Sí? Bueno, espero que hayan aprendido algo sobre Ernesto Che Guevara, más allá del sentido común de lo que siempre se dice, el lugar común, ¿no? Cualquier duda o consulta la hacen cuando quieren, cuando gusten, hacen una pregunta en el modo, copien en la carpeta lo que crean más relevante sobre este personaje. En adelante seguimos con la clase especial del 25 de mayo. Y vamos a iniciar, ya les dije, la unidad sobre dictadura militar. Es una unidad lleva bastantes clases. Bueno, antes de despedirme, no sé si les conté a ustedes, ¿no? Bueno, les cuento. Sí, les conté a ustedes, creo que estaba en duda si iba a seguir o demás. Me dijeron de parte del equipo directivo que la licencia de la profe titular se va a extender, no se sabe hasta cuándo, pero por ahora seguimos adelante. Así que como les dije a ustedes, o en otro curso del cole, trabajemos duro y parejo mientras dure. No pensemos en el final, pensemos en el camino.
Les dejo muchos cariños, muchos afectos para ustedes, sus familias. Espero que todos estén muy bien. Recuerden likear, me gustear el video, así sé que estuvieron por acá mirándome, escuchándome. Y bueno, lindo fin de semana. Disfruten y estamos en contacto. ¿Sí? Les extraño, les quiero. Hasta la próxima.